Seguimos con más información y vamos a hablar ahora con Andrés Costamagna. Él es director de la Sociedad Rural Argentina y además consultor ganadero. Nos metemos de lleno en la información del sector. Andrés, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Rocío. Buen día a toda la audiencia de Canal E. Bueno, ¿cómo ves el tema de la situación económica, la inflación? ¿Qué pasa con los precios, con el consumo, con el dólar también, no? Bueno, lo que tenemos en la Argentina hoy es que el consumo de carne es el más bajo de los últimos 100 años, y esto se debe por la escasa capacidad de pago del salario argentino, y lo que ha hecho que tenga el precio estabilizado en los últimos 4 meses y que no tengas ninguna noticia respecto al precio de carne. También la apertura que ha hecho el ministro Luis Caputo respecto a las importaciones, es una solicitud que han hecho los supermercados, ha hecho que algunos alimentos bajen, pero otras cadenas, como la cadena de la carne porcina, estén muy castigadas porque la diferencia entre los impuestos argentinos y los impuestos brasileños hacen que el productor argentino no pueda competir. Con lo cual se provocan desinversión y pérdida de empleo. Tenés la cadena de la exportación de carne vacuna paralizada también por falta de precio internacional. Así que tenemos un escenario delicado que habrá que ver si en los próximos meses comienza a reactivarse. Eh, Estamos a la expectativa de que el plan del gobierno funcione para poder salir adelante. ¿Qué sería para ustedes, para el sector en particular, que el plan del gobierno funcione? Básicamente que tengamos reglas de juego claras. Hoy tenemos $1 para comprar y $1 para vender. Deberíamos ir a tipo de cambio único. Debería quitarse la restricción que tiene el Banco Central para poder tomar crédito por parte de los productores que tengan stock de soja o stock de trigo. Eso es algo que viene heredado del gobierno anterior y que por ahora el Banco Central de la República Argentina no ha tomado la decisión de quitar, y esto provoca que la tasa de interés para alguien que hoy está cosechando sea del doble por tener stock de soja de trigo, y eso hace inviable la toma de préstamos o de crédito. Y sin crédito, Rocío, lo que pasa es que la Argentina no crece. Baja la tasa de interés, pero si los bancos no inyectan al sector productivo, al sector industrial, a las pymes, ese dinero, no hay más empleo, no hay más desarrollo argentino. Y esta es algo que se tiene que corregir. Ayer dijo el ministro de Economía que el tipo de cambio, ¿no? El dólar oficial sigue siendo competitivo, descartó que haya una corrección importante respecto al valor que tiene actualmente. ¿Qué está pasando con la liquidación, Andrés? ¿Qué va a pasar con la liquidación? ¿Están llegando los dólares que espera el gobierno nacional o llegan pero a cuentagotas? Bueno, en principio tenemos dos escenarios, Rocío, para contarle a la gente. El primero es que el gobierno esperaba 40.000 millones de dólares, y luego de la baja de los precios internacionales, el calor de enero y el efecto de la chicharrita en el maíz, eso va a estar por debajo de los 30.000 millones de dólares. Con lo cual la expectativa de gran cosecha que tenía el gobierno, hoy tenemos una cosecha regular. Es mejor que la de la sequía del año pasado, pero no va a ser de 40.000 millones de dólares, que era la expectativa del ministro Caputo cuando asumió. Va a ser por lo menos 10.000 millones de dólares menos. En los últimos días lo que tenés es un problema operativo. Hoy tenés paro hasta el miércoles de aceiteros y los puertos no están trabajando. El problema operativo es que llovió en la Argentina, eso demora la cosecha, por un lado la parte operativa, y también el traslado de los granos con una red de caminos rurales que, por más que los gobiernos provinciales, como el gobierno de la provincia de Buenos Aires, aumenta la tasa, no se mantienen como tales, y eso operativamente implica que los granos no lleguen al puerto, y al no llegar al puerto las liquidaciones se ralentizan. Pero bueno, veníamos con un ritmo normal de liquidaciones por encima de lo normal hasta los últimos 15 días, y creemos que no va a haber demasiado desabrupto respecto a este tema, y tener el recelo del Banco Central de dejar esta traba no va a ser la solución para que el productor liquide. Para que el productor liquide, Claro. lo que necesita es señales claras. Pero en este momento, entonces, tal vez, digo, esta semana con estos temas operativos se podría relacionar con eso, ¿no?
la poca liquidación no necesariamente con cómo están viendo los productores la cotización del dólar. No, se está instalando un tema especulativo. De hecho, algunos medios titularon que el ministro Caputo lo dijo ayer y la verdad que no lo dijo. Eh, no hay ninguna especulación reparte del sector productivo. El sector productivo en este momento tiene que pagar los gastos de la campaña anterior y no va a retener producción. Seguramente luego de pagar los gastos y con un escenario posible de sequía hacia adelante, busque ahorrar porque no sabe si va a tener sequía nuevamente. Pero por ahora y hasta el mes de junio las liquidaciones van a ser normales o dentro de lo normal. Está bien, Andrés. ¿Qué está pasando con el consumo interno, ¿no? Con el mercado interno. Algunos decían que cayó muchísimo, ¿no? Per cápita lo que consumen los argentinos de carne y que tiene que ver directamente con los precios. Si ve la serie histórica, el consumo de carne cae desde Carlos Saúl Menem a la fecha, en un tobogán que tiene algunos picos que recuperamos, pero en general pasamos de comer 70 kilos, 75 kilos, a comer 50 y ahora estamos alrededor de los 40. Cada vez que hubo crisis económica y el salario se fue licuando contra la inflación, este proceso fue normal. Venimos de una sequía que hizo que hubiera sobreoferta y los consumidores argentinos consumieron bastante y hoy tenemos restricción de salario y baja de producción, porque la sequía el año pasado puso la producción de este año, la entregamos el año pasado y ahora le entregamos, hay una caída en la producción de este año. Por lo tanto, la baja de consumo es lo esperable para los salarios que tienen los argentinos y se coincide con una baja de exportaciones, una reducción de exportaciones o falta de precio en China y falta de precio internacional. Claro. O sea que la producción está cayendo y el consumo está cayendo. Bueno, recientemente nos decía otro analista del segmento que si bien creció en volumen la exportación, no tanto en número de precio, ¿no? Por lo cual ahí también en el contexto internacional sumado al local, pero les agrega otra dificultad. Bueno, eso lo veníamos comentando recién. Claro. Caída de precios internacionales, tanto en los commodities agrícolas como en la carne vacuna, hacen que las exportaciones argentinas sean por menor valor. Parte de la quita de esos 40.000 millones de dólares que esperaba Luis Caputo es por la baja de precios, fue casi el 25% en los precios internacionales, y una reducción de volumen. Esas dos cosas hacen que la Argentina va a tener menos dólares este año. De esos dólares que entran a la Argentina, el 60% lo consume la industria. Claro. Pero la industria en este caso, que es lo que vos tenés atrasado en el Banco Central, que era lo que venía pasando con el gobierno anterior, que dilataba el pago de importaciones. Eso se va a poder regularizar a la medida que la cosecha avance, pero siempre va a haber un retraso porque venimos de la sequía, que nos quitó 20.000 millones de dólares. Recuperar ese pasivo de dólares nos va a llevar por lo menos 3 campañas en adelante, ¿no? No lo vamos a recuperar este año todo. Bueno, bastante. Andrés, la liberación de las importaciones para algunos elementos de la canasta básica, ¿afecta al sector? Sí, claramente la afecta, más allá que se ha tomado como bandera la reducción de precios al consumidor en muchos supermercados, de precios como la lata de atún que se pone de ejemplo, precios que estaban inflados en la Argentina y que hoy van buscando un nivel de equilibrio. Para las carnes, subsidiar con impuestos la importación de carne brasilera de cerdo es destruir el empleo argentino. Y ahí sí tenemos algo para decir porque creemos que no debería renovarse luego de los 120 días esta posibilidad de poder importar carne que a su vez contiene anabólicos no prohibido en la Argentina. Carne congelada de cerdo desde Brasil debería ser algo que no deberíamos seguir trayendo, más allá que ¿Cómo es la carne el de cerdo tema? hoy es muy barata. ¿Cómo es el tema, Andrés, de eso que decías que podrían tener elementos que estén prohibidos acá en Argentina? ¿Eso no se tiene que controlar o esta norma en particular deja esos otros controles sin vigencia? Cuando vos liberás la fuerza del mercado y no mirás algunos otros controles que tenés que tener, suceden desbalances y desequilibrios. Uno de estos está sucediendo en la carne de cerdo. Brasil tiene habilitado para el uso un montón de anabólicos que en Argentina no están habilitados para el uso. El SENASA prohíbe su uso en la Argentina. Por lo tanto, además que le reduce el costo por kilo producido al productor brasilero, estamos poniendo impuestos argentinos para traer esta carne a las góndolas
de los supermercados. Y eso nos provoca un desbalance de desarrollo, de desempleo, y que en este caso deberían estar el SENASA actuando en la importación y no lo está Bueno, haciendo. eso te iba a preguntar, digo, ¿esto está bajo ese marco normativo? Digo, ¿esa liberación deja sin vigencia que el SENASA no aprueba en este caso esos aditivos que se agregan? ¿O no se está haciendo el control respectivo para ver si eso que se está trayendo del exterior, si eso que se está importando cumple o no con las normas vigentes acá en nuestro país? Los controles sanitarios se hacen, pero la necesidad de que la inflación baje por debajo de los 2 dígitos es mayor. Por lo tanto, se abrió compulsivamente y los controles llegan más tarde. ¿Y qué Con pasa lo si un cual el flujo productor, de negocio, qué pasa si un productor local quiere agregar ese mismo anabólico, en este caso a un cerdo local? ¿Lo puede hacer entonces en ese sentido? no, no, Claro, no bueno, lo puede hay hacer, una su granja competencia sería desleal clausurada. entonces. Tanto en el tema sanitario como el tema impositivo, no podemos competir porque estamos en una competencia totalmente desleal, claramente. ¿Cuál es la diferencia de precios de estos elementos que se traen importados en este segmento respecto a los que se producen localmente? Hoy casi no hay diferencia porque el costo argentino ha bajado y el precio del productor argentino ha bajado, pero en un momento lo que vos tenés es la diferencia de aranceles de importación y la diferencia de impuestos. Un productor brasileño paga la mitad de impuestos a la ganancia que el productor argentino. Ujú. Con lo cual, la posibilidad de competir es muy difícil en ese ámbito, porque tenés diferencias muy grandes Claro. entre un país y el otro. ¿Qué pensás, más allá, digo, como también, ¿no?, especialista en un segmento muy importante de la economía, qué pensás de la incidencia que puede tener en otros rubros, ¿no? Vos mencionabas hace un ratito, por ejemplo, la lata de atún. Una marca ecuatoriana se está vendiendo en promedio a 1.000 pesos, o es el Sí, valor en el que ingresó, y los de la primera marca, esa muy conocida, que empieza con C, en 3.700 pesos. O sea, hay mucha diferencia. ¿Cómo explicamos eso? ¿Qué entendemos en relación a esa diferencia de precios? en términos del gobierno que se pasaron de rosca, y es cierto, si lo mirás en el rubro de chocolates, galletitas y demás, vas a encontrar lo mismo. Eh, Inclusive con chocolates fabricados en Córdoba, que son exportados a Brasil, tenían un valor inferior en Brasil que en Argentina. Lo mismo está pasando con los Entonces, medicamentos, por ejemplo, que se lo producen en mismo, son Argentina. rubros. Claro, uno los encuentra en un país limítrofe más barato de lo que lo pagaríamos acá. Ahí la pregunta es, ¿hay especulación o hay mucha presión impositiva? Bueno, seguramente habrá que verlo con precisión, ¿no?, según de lo que estemos hablando. Según el sector que toques, lo que tenés en la Argentina es la concentración. Durante mucho tiempo se han concentrado los actores y hay oligopolios en diferentes sectores. En el sector de fideos, por ejemplo, tenés un único fabricante que tiene el 90% del mercado. Con lo cual es muy difícil arbitrar precios. Y claro, cuando vos abrís la importación tiene que competir y eso hace que ese tipo de precios bajen. Cuando vas a la producción de carne o de leche en Argentina, eso es muy distinto, porque hay que evaluar producto por producto y Claro. ver cómo se van comportando. Andrés, ya llegó cerdo, entonces desde Brasil, ¿qué otra cosa podría llegar en este segmento que vos sos representante? ¿Qué No, a otro ver, país podría también para traer? explicarle, Sí. para explicarle a la gente, la importación de carne o de leche siempre estuvo abierta en Argentina. O sea que se podían en los gobiernos anteriores también importar, pero los números no daban. Ahora los números dan porque le hemos quitado aranceles de importación y con impuestos argentinos estamos subsidiando la producción brasilera. Por eso están dando los números. Importación de carne de cerdo siempre hubo, en los volúmenes que daban las relaciones del tipo de cambio, las relaciones económicas. Hoy la novedad es que con impuestos argentinos subsidiamos la importación de productos. Esa es la novedad en la cual no estamos de acuerdo y que va a terminar dentro de unos días por los 120 días que puso el ministro Caputo y queremos que no se renueve. Bien, Andrés, te agradecemos el contacto y tu análisis al respecto. Muchas gracias. Así que muchas gracias, un saludo a todos. Otro para vos.